Una vez dejado de lado las bacterias esporuladas, nos vamos a centrar en otro tipo de bacterias que producen fundamentalmente gastroenteritis. Quizá la más conocida por todos, por el público en general, es las bacterias del género Salmonella. Hay un enorme número de especies dentro del género Salmonella que, bueno, más correctamente que especies serían serotipos que producen enfermedades por el consumo de los alimentos y, dependiendo del número de salmonelas, de células de salmonela que hayan en los alimentos, se va a favorecer o no la aparición de la enfermedad, la liberación de endotoxinas, la invasión de las células del tejido endotelial y la producción de la gastroenteritis. Por tanto, queda bien claro de esta definición que estamos hablando de una infección bacteriana. Es necesario que la bacteria atraviese viva todo el tracto intestinal para alcanzar el intestino y allí multiplicarse. En general, muchas de estas serovariedades necesitan una alta dosis infectiva. Necesitan que los alimentos estén contaminados en un elevado nivel. Fijaros, 10 elevado a 6, 10 elevado a 7, estamos hablando de 10 millones de células de unidades formadoras de colonia por gramo, pero hay algunas serovariedades, algunos serotipos que necesitan dosis infectivas mucho más bajas, incluso de 1000 veces menos. Estaríamos hablando de 10.000, estaríamos hablando de 5.000 unidades formadoras de colonia por gramo. Bien, los brotes que se originan por salmonela, por el consumo de frutas y hortalizas, son, aunque no son muy numerosos, pero sí que son los más importantes, los mayoritarios entre las dos infecciones bacterianas. ¿A qué se debe esto? Pues en muchas ocasiones a que el agua con el que se riegan estos productos pues no tienen una calidad higiénica suficiente. Están contaminadas por aguas fecales, se ha producido contaminación pues por la cercanía de explotaciones animales que vierten sus heces, sus orines, etcétera, a esas aguas y eso es una manera de vehicularlo a este tipo de productos. Puedes encontrar en la bibliografía una gran cantidad de brotes diferentes de verduras y hortalizas, de salmonela asociadas a verduras y hortalizas. Aquí os pongo algunos: brotes en judías, en lechuga, en col, en endivias, en berros, en ensaladas. Bien, os invito a que consultéis la revista Consumer Eroski y concretamente visitéis este pequeño artículo muy rápido de leer, en que se habla de los 3 principales riesgos en los vegetales. Se va a hablar ahí de parásitos, se va a hablar de virus y se va a hablar de bacterias. Y entre las bacterias pues aparecerán definidas algunas de las más importantes, entre ellas la salmonela. Una vez conocido la implicación de salmonela, recordemos que la salmonela lo que produce son gastroenteritis, que pueden ser bastante importantes, incluso gastroenteritis sanguinolentas, en las que se expulsan por las heces restos de sangre y que dentro de la gastroenteritis podrían ser las más preocupantes, las que pueden provocar más compromiso a la salud, incluso en personas inmunocomprometidas, ancianos, pueden provocar la muerte. A continuación vamos a mostrar de forma muy resumida otro microorganismo que frecuentemente se puede confundir o bien con salmonela o bien con Escherichia coli, que es otra enterobacteria, igual que salmonela, al igual que Escherichia coli, que es las bacterias del género Shigella. Tenéis aquí, como digo, es otra enterobacteria, también tiene la forma bacilar, también es gram negativa, igual que salmonela, con estos flagelitos que veis por aquí, y está muy asociado a agua contaminada. Shigella se vehicula a través de la contaminación fecal. Pacientes, enfermos, animales que estén sufriendo una gastroenteritis por esa propia bacteria y el ciclo se va cerrando, esa bacteria llega a aguas contaminadas o contamina las aguas, mejor dicho, y vuelve a llegar a los alimentos pues a través del riego, a través del contacto con los animales, etcétera, y puede llegar a aparecer en ensaladas, frutas y hortalizas.
la contaminación fecal, también los manipuladores de alimentos con manos contaminadas. Imaginaros cuando se está despiezando, cuando se está limpiando pescado, cuando se está despiezando, limpiando animales, el contacto con el tubo digestivo de esos animales al limpiar puede provocar que, si no hay una adecuada higiene en procesos posteriores, pues esas manos toquen utensilios, toquen superficies, toquen incluso otras materias primas. La infección por Shigella pues cursa con gastroenteritis, similares a las de Escherichia coli o parecidas a las de Salmonella. Bien, otra de las bacterias estrella entre las que causan daños para la salud, también ampliamente conocida por el público en general, es la Escherichia coli. De hecho, un grupo de enterobacterias reciben el nombre, cuando hablamos de coliformes, cuando analizamos coliformes, porque este grupo de las enterobacterias, los coliformes, reúnen una serie de características que las hacen peligrosas para la salud. Cepas diferentes de Escherichia coli que provocan enfermedades al consumidor, las hay muchísimas, un amplio abanico. Aquí os pongo las 4 más importantes. También tenemos cepas de Escherichia coli que no causan problemas para la salud. La Escherichia coli es habitual del tubo digestivo y nuestras propias Escherichia coli están bien adaptadas a nuestro intestino y no va a suponer un problema para la salud. El problema es, en muchas ocasiones, que nuestras Escherichia coli lleguen a otra población que no esté acostumbrada, que no tenga defensas y provoque la enfermedad. Bueno, ¿qué cepas de Escherichia coli pueden causar diarrea? ¿Veis las siglas que aparecen aquí? Son las más frecuentes. Por un lado tenemos las enteropatógenas, ¿vale? El nombre o la categoría de la cepa es bastante evocadora de las enfermedades o los síntomas que va a provocar. Esta enteropatógena es necesario consumirla viva, va a llegar al intestino y va a producir toxinas tanto termolábiles como termoresistentes. Además tienen la capacidad de invadir las células. Tenemos también por otro lado las enteroinvasivas, que estas fundamentalmente lo que hacen es, una vez que llegan al tubo digestivo en suficiente cantidad, invaden las células del endotelio y a partir de ahí lo que van a hacer es destruirlas, produciendo una diarrea que suele ser sanguinolenta. Al destruir esas células se va a liberar sangre. Tenemos también las enterotoxigénicas. En este caso vuelven a no producen toxinas ni termolábiles ni termosensibles, y tampoco son invasivas. Se supone que, o se conoce que son otro tipo de toxinas las que liberan a ese medio y van a producir el daño, la gastroenteritis. Y las más preocupantes para la salud, las que en los últimos años más atención se ha puesto, son las enterohemorrágicas. Oiréis o habréis visto en algunos artículos o cuando ha habido la crisis de las pepinos estos serotipos, la Escherichia coli O157H7 o O104H4, que producen las toxinas las verotoxinas. Se denominan así, también se conocen como toxinas SIGA, porque atacan de forma específica a líneas celulares que se utilizan en investigación, las líneas celulares tipo Vero. Estas son también tremendamente peligrosas. A personas inmunocomprometidas pues pueden provocar la muerte, sobre todo a ancianos. De hecho, en la crisis de los pepinos en Alemania, pues que esta fue las cepas implicadas y llevó a la muerte a personas inmunocomprometidas. Ahí aparecen los alimentos implicados. Ha habido brotes detectados en hortalizas regadas con agua contaminada, frutas y zumos de frutas, todas ellas asociadas a la contaminación fecal. Aguas regadas, aguas de riego que están contaminadas pues, por aguas negras, por aguas fecales o por explotaciones cercanas de ganado que vierten las heces o contaminan con las heces esas aguas y al final se riega. Bien, aquí os pongo algunos ejemplos puntuales de diferentes tipos de brotes que han aparecido. En Estados Unidos un brote muy grave con la E. coli enterotoxigénica O157H7 relacionada con productos vegetales, algunos brotes más antiguos
que provocaban muertes, vegetales mal lavados, 243 infectados, 4 muertes por beber agua contaminada, 24 infectados en Inglaterra por manipulación de vegetales, por la E. coli también enterotoxigénica O104H4 en mayo del 2011, la aparición de la crisis del pepino, con 214 afectados, o la enterotoxigénica, que es como una causa frecuente de la diarrea de los viajeros cuando vamos a países exóticos. En esos países exóticos pues se lava las verduras, las hortalizas, aunque a pesar de que nos dicen las autoridades y nos dicen las agencias de viaje, no bebáis agua del grifo, y nadie lo hace, y siempre bebemos agua embotellada, pero aún así caemos enfermos. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque en esos viajes tendemos a consumir verduras y hortalizas que han sido lavadas con el agua, no se lavan con agua mineral, no se lavan con agua embotellada, sino con el agua de la zona. Y ese agua, pues en esos países no está extendida la cloración del agua de bebida, y las personas, los locales, los autóctonos de allí, están inmunizados ante esas bacterias, pero los que llegamos de fuera no tenemos defensas y nos provoca la diarrea conocida como de los viajeros. Vamos a hacer de nuevo el ejercicio de ver las últimas noticias, los últimos brotes de Escherichia coli. Bueno, aquí aparece, si adjuntáis a brote, cerca de 500.000 resultados. Brotes de Escherichia coli vinculados a la lechuga en 2020, esto es en Estados Unidos. Brotes de E. coli vinculados a la carne molida, esto es del 2019, productoras de la toxina Shiga, estas serían las verotoxinas. Casos de E. coli enterohemorrágico. Veis que podemos observar una multitud, un número muy importante de brotes de Escherichia coli, porque al final la contaminación fecal, si no se toman las medidas oportunas, es más frecuente de lo que podemos llegar a pensar. Bien, otra enterobacteria, esta menos frecuente, es la Yersinia enterocolítica. Bueno, sí la tenemos que señalar porque hay alimentos implicados, como veremos al final, de origen vegetal. Pero Yersinia enterocolítica está mucho más asociada, es una zoonosis, a alimentos de origen animal. Produce una enterotoxina que es muy estable al calor. Fijaros lo que resiste, 121 grados durante 30 minutos. Esa toxina, una vez producida, es muy estable a la refrigeración, 7 meses a 4 grados, estable al pH, y los procesos de cocinado, fritura, cocción, etcétera, no la destruyen. Por lo tanto, en este caso hay que evitar que Yersinia enterocolítica se desarrolle en los alimentos, en las materias primas, porque una vez que se haya desarrollado es muy probable que esa toxina sea ingerida. ¿Qué alimentos están implicados? Pues aquellos que estén contaminados con aguas fecales, porque Yersinia enterocolítica, al igual que ocurre con Salmonella, con Shigella, con E. coli, puede ser vehiculada por las aguas que estén contaminadas con heces. Hemos encontrado casos en hortalizas crudas, en ensaladas, un caso en Francia de zanahorias ralladas, y bueno, en general que la tengamos en cuenta, aunque casi siempre cuando aparece pues suele estar asociada también a la presencia de otras enterobacterias más frecuentes. Salimos ya de las enterobacterias y nos centramos, en este caso, una gran positiva, como es Listeria monocytogenes. Os sonará a todos porque es la causante o la máxima responsable de la crisis de la carne mechada que hubo recientemente. Esta Listeria monocytogenes, que os digo, ya no es una enterobacteria, es una bacteria gram positiva, con forma bacilar, y es una bacteria que se caracteriza por su ubicuidad. Tenéis ahí. Se encuentra en suelo, aguas, vegetales, insectos, es muy ubicuo, puede sobrevivir en el exterior, en los utensilios, en los equipos. Tiene el condicionante de que es de entre los microorganismos patógenos el que mejor resiste las bajas temperaturas, es capaz de crecer lentamente, pero competir bastante bien en alimentos refrigerados, lo cual hace que para la industria alimentaria sea un problema. Es un microorganismo que es capaz de producir biofilms, de producir polisacáridos para protegerse. Esos biofilms son capaces de adherirse a las conducciones, a pasteurizadores, a materiales o equipos, utensilios de cocinado,
y permanecer durante mucho tiempo. Cuesta mucho eliminar Listeria monocitógenes. Además, es un problema de salud pública de primer nivel. ¿Por qué? Porque en personas que no estén inmunocomprometidas, pues cursa con una gastroenteritis, invade las células, pero hay un condicionante muy importante. Las mujeres embarazadas son un sector de mucho riesgo. ¿Por qué? Se ven afectadas por por Listeria monocitógenes y se pueden provocar abortos. Pueden provocarse malformaciones en el feto, sobre todo a nivel de cegueras, porque tienen afinidad por ciertos tejidos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado durante el embarazo de consumo de productos crudos, sobre todo productos lácteos o productos cárnicos que no estén bien curados, que no tengan un proceso de maduración elevado, que se hayan elaborado con leches crudas. Hay que tener mucho cuidado. ¿Alimentos implicados? Pues de todo tipo, porque, como decimos, es una bacteria que se encuentra presente en el suelo, en material en descomposición, aparece en las superficies. Al final tiene el don de la ubicuidad y nos podemos encontrar pues, la propia contaminación con las aguas, hortalizas crudas de cualquier tipo, zanahorias ralladas, veis, coles, apio, tomate. Hay muchos tipos o diferentes ejemplos de brotes alimentarios relacionados con Listeria monocitógenes. Recordemos, Listeria monocitógenes, muy ubicuo, psicrófilo, capaz de formar biofilms, lo cual dificulta la limpieza, la desaparición en utensilios, en equipos, etc. Y altamente preocupante para mujeres en estado de gestación. Otra bacteria muy interesante, también gram positiva, es Staphylococcus aureus. Generalmente, esta bacteria se ha asociado su presencia a la producción de sus toxinas, porque es una bacteria que ejerce el daño a la salud cuando se desarrolla en el alimento y produce las toxinas en el alimento. Veis que tiene forma, aquí lo vemos, de coquito. Se ha asociado generalmente, o puede ser un indicador de una mala manipulación. ¿Por qué? Porque es frecuente que los manipuladores seamos portadores de Staphylococcus aureus. Habita de forma muy natural, muy normal, en nuestro cuero cabelludo, en el pelo, en las fosas nasales, en la boca, en la garganta. Muchas veces cuando nos hacemos pequeñas heriditas en la mano, los conocidos como padrastros que se infectan, ahí muy frecuentemente anidan diferentes tipos de Staphylococcus, entre ellos las especies aureus, y se desarrollan. Como os digo, es importante extremar las condiciones de manipulación, la higiene de los manipuladores y la formación de los manipuladores. Para todo, pero en particular para Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque si se desarrollan los alimentos, que es capaz de desarrollarse un amplio abanico de alimentos, producen esas toxinas que son muy termorresistentes. Fijaros, resisten 121 grados hasta 10 minutos. Por lo tanto, si esa toxina se ha desarrollado, se ha producido en las materias primas o en los alimentos, los tratamientos térmicos difícilmente las van a eliminar. Se pueden encontrar en alimentos crudos o poco cocinados, alimentos refrigerados incorrectamente donde se vaya a desarrollar ese estafilococcus y produzca la toxina. Aquí vemos más ejemplos en encurtidos vegetales porque Staphylococcus aureus es capaz de crecer en ambientes con alto contenido en sal, setas enlatadas en China, cereales, pastas. Al final es una bacteria ampliamente extendida. Por último, antes de cerrar este vídeo, vamos a hacer un pequeño repaso a los virus. No nos olvidemos de los virus, a veces son no minusvalorados, sino simplemente olvidados porque son muy difíciles de detectar. Normalmente para determinar la presencia de virus se descarta la presencia de bacterias o como frecuentemente los virus en los alimentos se deben a contaminación fecal, pues se asocia también a la presencia de bacterias como E. coli, como Shigella, como Salmonella, etc. Bien, volvemos a insistir en que el tamaño, fijaros aquí lo que sería una célula de E. coli, 6 micras de largo, pues fijaros el tamaño de los virus más grandes. Fijaros. Los que hayáis hecho prácticas de microbiología, habéis visto que con un microscopio óptico convencional cuesta mucho ver
una bacteria de coli, fijaros la dificultad que habría en observar un virus, como puede ser los parvovirus, como puede ser los norovirus, fijaros los herpevirus e incluso los virus más grandes. Además del tamaño, hay mucha dificultad en detectarlos, ya que son microorganismos que no se desarrollan en los medios de cultivo, que necesitan desarrollarse en células vivas y que no hay una gran cantidad de laboratorios que tengan la capacidad de tener cultivos celulares donde inocular la posible presencia de virus y de detectarlo. Normalmente hay que detectarlo siempre con técnicas de biología molecular altamente sofisticadas. No pueden multiplicarse, por lo tanto, los alimentos, y las vías de contaminación es la ingestión de alimentos crudos que estén contaminados, fundamentalmente, porque los virus son bastante poco estables o poco resistentes a los tratamientos térmicos. Se van a multiplicar en nuestras células, como veis aquí. Los eliminaríamos por las heces, todos esos virus que se van multiplicando y van haciendo daños en nuestra salud, y se vuelven a contaminar las aguas. Las aguas contaminadas van a provocar la contaminación de los vegetales de regado, también muy frecuentemente los productos alimenticios del mar, moluscos, peces, etcétera, y se vuelve a cerrar el ciclo mediante su alimentación. Bien, ¿qué virus son los más importantes desde el punto de vista de la alimentación? Hay dos virus fundamentales que tenemos que conocer: los virus de Norwalk y los virus de la hepatitis A. Veis que ambos tienen una forma parecida, son virus icosaédricos, con esta forma más o menos redondeada. Bien, el virus de Norwalk es un norovirus, ¿de acuerdo? Dentro de lo que serían los norovirus. Y el virus de la hepatitis A pues sería un paramyxovirus, de los más grandecitos que hay. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta? Pues son virus que provocan bastantes daños a la salud, virus de Norwalk asociados a la gastroenteritis y el virus de la hepatitis A, como indica su nombre, pues asociado a esa enfermedad. Es muy frecuente que cuando nos contagiemos, nos infectemos por un virus de estos tipos, tanto el Norwalk como hepatitis A, ese mismo alimento tenga una alta carga de enterobacterias, como puedan ser E. coli, como puede ser Shigella, etc. Bien, vamos a trabajar en clase. En este caso estamos en una época, por desgracia, en la que los virus tienen mucha importancia, concretamente los coronavirus, y vamos a conocer, aunque supongo que ya habéis tenido la oportunidad, mediante medios de comunicación o diversas noticias, de conocer la importancia o la posibilidad de que los alimentos supongan un vehículo para la COVID-19, pero vamos a leerlo, vamos a aprenderlo a través de fuentes oficiales de información. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, una pequeña lectura, y vais a tener que contestar una serie de preguntas. Bueno, hasta aquí el vídeo y solo nos queda ya el último para este tema.